Hola amigos de Comunicación Inteligente. Hoy tenemos una invitada especial en el estudio. Cristina Luna es periodista con más de 25 años en periodismo económico. Ha asesorado a diversas organizaciones como Confiep, como la Cámara de Comercio de Lima, como ESAN. Es decir, tiene una experiencia corporativa, pero además periodística. Y hoy, ¿no es cierto?, además de ser directora y fundadora de Cuaderno Borrador, la cual le vamos a preguntar ahorita sobre eso, es actualmente editora del suplemento de economía del diario Expreso desde hace un poco más de un mes. Cristina, bienvenida a Comunicación Inteligente. Gracias, JC. Y gracias por el tiempo, porque nunca tienes tiempo. No tengo tiempo ahora. Sí, ¿por qué te he invitado? Tú comenzaste una forma distinta de comunicar en Cuaderno Borrador noticias económicas, información económica. Empezaste esa difusión digital distinta de la información económica. ¿Cómo nace Cuaderno Borrador? Cuaderno Borrador nace por un impulso de Samuel Gleiser. Con quien trabajamos hace muchos años. Hace 1000 años. No tanto tampoco. Sí, ya no hay que contar, porque cuando dijiste 25 yo decía, pucho, ya sí. ¿Sacaste cuenta? Sí, saqué cuenta, sí. Que me pasó cuando volví al diario, ¿no? Los chicos de diseño me decían, jefa, porque yo había sido editora de Expreso hace 25 años que no te veo la cara. Por favor, ya no cuentes, ahí nomás déjalo, ahí nomás. Mejor recordemos la cantidad de años que Acá hay hay mucha detrás. generación joven que no va a hacer bullying. Bueno, Cuaderno Borrador nació por un impulso de Samuel. Yo había trabajado como jefe de comunicaciones de la Cámara y, bueno, tenía un hijo pequeño en la casa que estaba en su etapa chuki. Las mamás me entenderán, los horrorosos 2, los espantosos 3, me quiero morir 4. Entonces dije, mi mamá ya crió 3 hijas, me toca esto a mí. Mi esposo tenía un buen trabajo y nos podíamos dar el mayor lujo de todos. O sea, criar a nuestro hijo. Entonces yo dije, me voy a la casa y voy a hacer consultorías y renuncié a la Cámara. Samuel me miraba, me decía, no te veo en tu casa lavando, cocinando, planchando, tú eres demasiado eléctrica, vas a envenenar a alguien. Entonces, decía, sí, tú tienes toda la razón. Y él me acuerdo que me mandó un link de un posgrado de periodismo digital, que en ese momento recién arrancaba redes sociales. Y me dijo, mira, tú sabes mucho sobre periodismo online, offline siempre necesitas a alguien, es bueno que tú sepas todo. Y lo archivé, el link, ahí nomás lo guardé. Y cuando nos veíamos a tomar un café me decía, ¿y ya te inscribiste? ¿Sí, ya mandaste? No, cuesta mucho, ¿yo qué voy a hacer eso? No, te olvídate. Ahora que estoy en etapa ama de casa, por favor, me decía, hazlo. Algo que vuelve es el dinero, lo que no vuelve es el tiempo. Sí, es sus frases que tenía siempre, ¿no? Pero Samuel era un tipo que veía más allá de la evidencia, ¿no? Porque en ese tiempo no se veía el periodismo digital. Claro, no había nada, y él la veía. Nada, aparte yo había pasado una tortuosa etapa en las aulas universitarias cuando estudié economía. Me acuerdo haber llorado con un profesor de econometría, yo diciendo qué bruta que soy, mi profesor diciendo yo me siento bruto por no poderte enseñar, pero no era él, era yo que era la materia para hacer periodismo y no econometría. O sea, definitivamente no era tierra fértil para esas cosas. Y bueno, entré a estudiar periodismo digital y lo último que pensé era una escuela de negocios que tenías que salir con un proyecto andando. Y así nació Cuaderno Borrador. Fue tu proyecto del posgrado. Sí, exacto. Y empezó a tener un muy buen impacto, un buen alcance, ¿no? Especialmente tu Instagram, ¿tiene cuántos seguidores? Ya ni recuerdo, la cosa es la que lleva los cálculos, que la cosa es mi socia. Lo que más me interesó de justamente esto era pensar fuera de la caja. En su momento tuvimos profesores de LAS de España, que es un periódico deportivo, y nos decía, tienen que pensar fuera de la caja, tienen que pensar fuera de la caja. Y yo venía a hacer un periodismo económico de bonanza, como siempre le digo a los chicos, cuando hemos crecido, tuvimos los números preciosos, los TLCs, pero yo en ese momento, en 2014, sentía que la gente nos miraba como diciendo, están locos, o sea, habrá crecido para A, B, pero para C y D no. Y era cierto, ¿no? Y justo salió por esas épocas. El chorreo no existía. Que se hablaba mucho por Toledo, ¿no? Que decía el chorreo. Y claro, había habido un enriquecimiento y unas lindas cifras macroeconómicas que terminaban beneficiando solo a un sector, digamos, élite de la población privilegiado y que no era pues el grueso de la población. Y es más, era una buena cantidad de Lima, pero no era el grueso de las grandes ciudades de la región de la Sierra y la Selva, ¿no? Alguna en la costa norte, pero no más que eso. Yo había trabajado con Pocho Velázquez en Juntos, entonces habíamos visto la extrema pobreza, no la pobreza de Lima, la extrema pobreza.
Yo me recuerdo que cuando fuimos con él a Chuschi, que fue nuestro distrito de inicio, una señora se emocionó al recibir el dinero y él le dijo que qué iba a hacer con su dinero. 100 soles, ¿ah? No era mucho. Una fortuna, exacto. Claro, para números de Lima, para ellos era... Les cambiaba la vida. ¡Wow! El mes. Entonces ella dijo, lo que yo quiero hacer es comprar eso que he visto en la televisión. Y Alfonso y yo pues pensábamos que era algo que esta mujer tanto había ansiado, que lo quería comprar para su cumpleaños y era un pan de molde. Ese era su sueño, comprarse un pan de molde por su cumpleaños. Entonces tú te das cuenta con una cosa así que tú vives en una realidad totalmente diferente cuando escribías de crecimiento económico, de todas las cifras que eran ciertas, pero que para estas personas eran utopía. Pues no te parece que no ha cambiado mucho. Creo que ha cambiado en algo. Ahora lo decimos. Antes era malo. Claro, por eso, pero la realidad no mucho. La realidad es decir, no cambió. Sigue habiendo esa cúpula que está encerrada en su burbuja, y empresarial especialmente, que se escucha a sí mismo, hace eventos para sí mismos, se premian a sí mismos, ¿no? Se adulan a sí mismos, pero siguen dándole la espalda al país, como las casas de Asia, ¿no? Como sus casas de Asia. Ven el mar, ponen su muro y no ven el pueblo joven que está atrás. Salvo las personas que vienen a atenderlos en servidumbre. O sea, esa mentalidad que no es muy empresarial, muy competitiva, y algo que yo te reconozco en lo que siempre, y te voy siguiendo, hemos hecho juntos varias experiencias y estoy seguro que vamos a seguir haciéndolas, pero algo que yo reconozco en lo que tú marcas en la difusión que haces es: tenemos que hacer más competitivo el sector empresarial, tenemos que hacerlo más moderno, tenemos que hacerlo realmente inclusivo. Es decir, siempre te he escuchado y vi una entrevista a Axel Kaiser, ¿no? En donde apuntabas justamente ese tema. O sea, una cosa es capitalismo y competencia y otra cosa es mercantilismo. Sí, fue muy claro, ¿no? Yo admiro realmente a Axel, he leído muchos sus libros y tenía muchas ganas de hacerle esa pregunta. O sea, nosotros hemos tenido experiencias terribles este año, desde el tema del suero, la caída del techo. Entonces hace una mirada muy crítica también del consumidor y del usuario hacia las empresas, ¿no? ¿Cómo responde ante una crisis? Se esconde detrás de un abogado, sale adelante y dice: sí, disculpen, acá estoy, yo me hago presente. Y le decía, esa sensación hay acá. Y me dice, es que hay que distinguir entre aquel que cree literalmente en la libertad de mercado y responde ante ella y el mercantilista. Que cree que se lo merece. Y que deben esconderse. Sí. Que ahí en ese momento las reglas no son para ellos. En la letra chiquita se esconden. En el pero, en la salvedad, en la línea chica. Entonces, sí, yo también coincido con eso. Lo peor que puede hacer la libre mercado para las personas que luchamos por él, los liberales como nosotros, es esconderse en la letra chica y ser mercantilistas. Eso es lo peor. Y es lo que hemos visto en el Congreso. Y lo hay en varios sectores. Hablamos del sector financiero, hablamos de las clínicas, hablamos de los seguros. O sea, hay muchos sectores claves, sobre todo atención al ciudadano, en donde no hay pues competencia, en donde no se está promoviendo el libre mercado como debería funcionar, ¿no? Porque no les conviene. Exacto. Porque al abrir el libre mercado de verdad entran más competidores que de repente van por servicio y no por precio y se les achica. Entonces también hay un mea culpa que creo que, como yo digo, también los periodistas económicos debemos hacer, de mirar ese lado B, el lado B. No solo mirar a la persona que hace el negocio, sino a aquel que recibe el producto, el bien y el servicio. ¿Y qué se nos viene en Expreso entonces? Es decir, que tú eres alguien de avanzada, digital, ¿no? Innovadora, disruptiva, seas ahora la editora del suplemento de Economía de Expreso. ¿Qué significa? Porque Expreso aún es visto como un medio tradicional. Bueno, lo que a mí me encanta... Yo te digo ahí todos los miércoles, tú sabes. Lo que a mí me encanta de mi casa... Pero me encanta estar ahí. Expreso, como yo digo, es pobre y honrado. Sí. Aparte somos combativos, somos directos, no vamos mucho al adorno, ¿no? La cosa va directa, por ejemplo, Petroperú a la yugular, ¿no? Ponemos muchas sanciones de Indecopi, bien sancionadas. Por ejemplo, hace poco he visto de una empresa, y lo voy a decir con nombre y apellido, porque muchas veces cuando sancionan evitamos el nombre. Yo lo pongo, Laibe, por poner queso artesanal, que de artesanal no tenía nada, era absolutamente industrial, le cayó. A eso me refiero, esas cositas chiquitas que al consumidor le raspa. Exacto, eso hace Expreso. Expreso te le dice las cosas sin adorno, directo, a la vena.
Y lo que se nos viene es que, bueno, nacimos yo volví a Expreso en el mes de agosto, teníamos 2 páginas, de ahí pasamos a 4, de ahí a 8 y de ahí a suplemento. ¿Qué se nos viene? Se nos viene, bueno, mayor digital, ¿no? Tengo muy buen feeling con el editor digital y siempre estamos pensando cómo hacer esto para mandarlo a TikTok o cómo hacerlo a Instagram. Obviamente Expreso TV se nos vienen elecciones, va a ser mucho más activo. Lo interesante es que bajo la mirada de Antonio, tenemos líneas matrices, ¿no? Nosotros tenemos un drive donde siempre ponemos las líneas matrices, en todos nuestros papeles de líneas matrices, obligatoriedad hablarle al lector, ser honestos intelectualmente. Creo que eso hay que rescatar, ¿no? Como usuario. Exacto, El modo honesto. usuario puesto en el medio de comunicación. La economía no funciona si no está el consumidor. No es que la economía no funcione si no hay empresas. Porque hemos visto que hay empresas públicas, privadas, mixtas, cooperativas. Hay diversas formas, pero siempre hay una empresa. A mí me encantaría ver las entrevistas a esta tecnocracia que sigue viendo el país, un país pues prácticamente fallecido, ¿no? Que no tiene oportunidades y todo, y lo dicen siempre, ¿no? Pero me gustaría esas entrevistas donde te dices, oye, pero ustedes gobernaron y dijeron, o sea, no ha cambiado, ese país es el Hay mismo. mea culpa, te diré que hay un En algunos casos, cambio. pero bien. Pero no es bien sale a la sutil. primera. No, No no, sale a la tienes primera. tienes Hay que empujar, sacárselo. hay que empujar. Y en eso, por ejemplo, se caracteriza Expreso, ¿no? A veces cuando los PR me llaman y me dicen, oye, Cristina, quiero una entrevista, pero tú ya sabes cómo voy. No te voy a decir, no te la voy a adornar. Así que si Claro. pactamos esta entrevista, piénsalo bien, porque de acá todo puede salir. No, o sea, no te voy a preguntar solo lo que tú quieres venderme, sino lo que yo necesito que mi lector claro, conozca. sí, claro. Y ahí comienzan los peros, ¿no? Y ya, ahorita te llamo, ahorita te devuelvo la llamada, en 5 minutos, nunca. Ahí saben, ¿no? Pero se viene una nueva etapa. Se viene una nueva etapa porque ¿Cómo hacer desde tu experiencia? Y estoy un poco para finalizar. Ajá. ¿Cómo hacer para tu experiencia? ¿O qué deben hacer el sector empresarial, los gremios, ¿no es cierto? Que son los más reacios justamente, supuestamente los que promueven las nuevas ideas, pero la verdad los más reacios a ese cambio mercantil, porque hay muchos intereses mercantiles en ellos. Pero bueno, pero ¿cómo le decimos a los gremios? ¿Cuál es la receta para que empiecen a posicionarse de manera distinta, para que ese país que cree que los empresarios son malos se dé cuenta que los empresarios no son malos, simplemente no son políticos, pues, ¿no? No necesariamente tienen ADN político, pero lo tienen que empezar a desarrollar. Yo creo que ya la etapa de la tibieza acabó, ¿no? Y yo he Ujú. visto en algunos gremios esa mirada, ¿no? Si son tibios, se nos viene todo. O sea, Pedro Castillo va a parecer Además, un niño ahí pequeño. estamos acostumbrados a producir estos horrores políticos y sociales, ¿no? École, y si bien escucho que mucha gente dice, nos vamos a tirar a la derecha, acordémonos que tiranía hay a la izquierda y a la derecha. Sí, claro. Sí, Entonces, tampoco le conviene a la libre empresa, al libre mercado, tener tiranías de ningún tipo. claro. De ¿no? ninguna manera. O sea, Exacto. ningún autoritarismo Es promueve bueno, el mercado. ninguno. Ninguno. Y menos en un país como el nuestro, que hay tanta desigualdad. Entonces sí veo que algunos empresarios están hablando en voz alta, por eso creo que también han aparecido todas estas asociaciones empresariales que hablan un poquito, un tonito más alto, pero también porque las personas son las que lo constituyen, no las empresas. Es verdad. Y tiene un liderazgo distinto. Sí, y más No. modernos, ¿ah? Más Es activos. una nueva generación, ¿no? Felizmente también. Y también las nuevas generaciones creo que ya están tomando las gerencias generales. Ahora obligan a que las empresas tengan otra mirada. Yo digo más allá de los temas de igualdad. Sí, sí, sí. No, o sea, Más que los temas de moda, digamos. no, está mirando ya un poquito más a largo plazo, ¿no? Porque también acuérdate que nuestra generación nació de la crisis. Somos Así es. generación de hiperinflación, de terrorismo. Nosotros no somos hijos de la bonanza, somos hijos de la crisis. Entonces hemos cuidado mucho el centavo. Ya viene la generación de la bonanza y quiere seguir teniéndolo. O sea, nosotros nos hemos bañado con tacita, Pero ya ¿no? no somos Ellos un con país, ducha. Ya no somos un país pobre. Creo que sí somos aún pobres. Con 85.000 millones de dólares en reservas. Pero las reservas no se toman, son reservas. Pero sí, Esa, por ejemplo, conversación siempre pero tengo. son respaldos. Son respaldos, sí, pero no Con se eso toman. puedes generar línea, con eso. O sea, no puedes ser No, tan. es reserva. Por eso, pero igual, o sea, en última instancia, tienes una planificación adecuada. Solo puedes en el Banco agarrar- Central. Pero si tienes una planificación adecuada, no digo que no la tenga, no digo que solo la tenga el banco, ¿verdad? Pero si el gobierno lograra desde el MEP hacer una planificación Ay, adecuada Dios. de grandes inversiones, de gran infraestructura, de conectividad, acabo de estar en España hace poco, Ah, otro mundo. y claro, es otro, simplemente porque puedes agarrar una línea de metro o los buses y te trasladas por toda la ciudad sin perder tiempo,
Solamente esa sensación de poder movilizarte y conocer y disfrutar el espacio urbano, ya es un diferencial clave. Y acá seguimos con la línea 2 a cuentagotas, ¿no? Mira, te diré que soy menos ambiciosa. Yo quisiera que instituciones no varíen tanto sus cabezas. De funcionarios. De funcionarios. O sea, ya ni siquiera digo construir, no. O sea, que la gente se pueda quedar sentada un año en un sitio. Pero además tiene que ser buenos gerentes, ¿no? Sí. Ese es el problema. Meritocracia. Tomar decisiones adecuadas. Meritocracia y Y meritocracia. sobre todo, mira lo que pasa con Geri. Ha logrado pasar de 3% a 45% de la aprobación presidencial en 15 días. Bueno, el reto tampoco lo tenía Es Gabriel. verdad, pero sí. Pero hizo tres cosas simplísimas. Empezó a comunicar, fue a la calle, ¿no? Fue a la calle. Fue a la calle y empezó a tomar decisiones. Cambió rostros, por lo menos. Aparte, tiene una comunicación más moderna. Además, ¿no? Se comunica a través de TikTok, tú lo ves. Hay mucha gente que lo critica, ¿no? Dice, ¿por qué usa su TikTok personal? También está usando el de Presidencia de la República. Pero es la generación de viejos, ¿no? Sí, y la generación joven, que es la que es más crítica, está viendo un presidente que está en actividad. Exacto. O sea, yo pienso que ante lo que hemos tenido antes de un vacío comunicacional brutal, Brutal. Sí. ahora tenemos una rellenado comunicación... por todos, además. Sí, y todos como bomberos, ¿no? Y no, ni siquiera bien hecho. Era como a veces, oye, tengo un incendio de la cocina, échale gasolina. No, o sea, eran cosas así. Ahora tenemos a un tipo de comunicación, no será la perfecta, no será la mejor, pero es algo. A nada, como dicen los chicos, algo es algo. Amigos de Comunicación Inteligente, aunque Cristina reniega de su pasado economista, Sí. ¿no es cierto? Yo siempre digo que a diferencia de los filósofos, los científicos, no nos quedamos con la pregunta existencial, ¿no? Eso, los filósofos están, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Acción o estructura, no? ¿Percepción o acción? Y en realidad los científicos estamos acostumbrados a ver la realidad de una manera distinta. Comprendemos el funcionamiento de las cosas y actuamos para ver de qué manera la cambiamos para mejorar la vida de la persona. Esa es la diferencia. Entonces, pero ese ADN Cristina lo tiene, lo aplica en las comunicaciones, lo aplica en el periodismo y tiene ese componente transformador que tenemos quienes nos apasionamos por el mundo de los asuntos públicos, ¿no? Cristina, gracias por acompañarnos Gracias hoy a ti. en Comunicación Inteligente. Amigos, y nos vemos en un próximo capítulo de Comunicación Inteligente.